Obviamente esta adición que se hace a esta fracción del 107 no hubiera tenido éxito si no se hace una reforma integral también a la ley de amparo. Por eso es que en la ley de amparo publicada el 2 de abril del año 2013, entrando en vigencia al día siguiente, el día 3, también se hace como innovación en esta ley que estamos manejando actualmente la creación también de la figura del amparo adhesivo. Y esto obviamente para hacer congruente la reforma constitucional en materia de amparo con todas las novedades que se introducen en la ley de amparo vigente. Sin embargo, ni el 107, fracción tercera, inciso A, ni la ley de amparo en el artículo 182 nos explican qué es el amparo adhesivo. No nos dice cuál es su finalidad, no nos dice realmente cómo es su tramitación, si acaso está regulado de manera somera en el artículo 182 de la ley de amparo. Obviamente esta regulación es totalmente insuficiente para una figura tan extensa. Mucho de lo que voy a hablar aquí obviamente se obtuvo de teoría, de revistas del Instituto de la Judicatura Federal y de criterios jurisprudenciales, porque la Corte se ha esmerado por explicar lo que se debe entenderse por un amparo adhesivo. Entonces, tenemos lo siguiente. Primer punto, ¿qué se debe entender por amparo adhesivo? ¿Qué es el amparo adhesivo y cuál fue su razón de ser? El amparo adhesivo, según la teoría general del proceso, dice que es un medio de defensa creado a favor del tercero interesado en un amparo directo. Esto para no dejarlo en estado de indefensión. Dice la teoría general del proceso que el amparo adhesivo se equipara, no es que sea, se equipara a un medio de defensa para una persona que tiene interés en que una sentencia definitiva dictada en un juicio por un tribunal judicial, por un tribunal administrativo, laboral, agrario, incluso un tribunal militar, cuando resuelven un litigio, dictan una sentencia definitiva, la persona que tenga la sentencia definitiva a su favor tendrá a la vez este defensa que se llama amparo adhesivo. ¿Y para qué? Precisamente para defender la sentencia definitiva que en ese momento a él le está beneficiando. ¿Y de qué la va a defender? Pues la va a defender del posible riesgo que existe si su contrario, el que perdió el juicio, promueve amparo directo. Entonces, si en un momento dado una persona se tramita un juicio ante un tribunal y se dicta la sentencia definitiva, es sabido que en la mayoría de los casos, en un 99%, uno gana y otro pierde. Ahorita les voy a decir por qué en un 99%. Pero en la mayoría de los casos, uno resulta ganador y otro resulta perdidoso. Entonces, el que resulta perdidoso, ¿verdad? Pues es el que se va a inconformar en contra de esta sentencia. El que resulta ganador en un juicio, pues de entrada se queda calladito, está encantado con el dictado de la sentencia. Él no le pone peros a la sentencia, ¿sí? Él está de acuerdo con esa sentencia porque le dio el gana. El problema es que si su contrario, el que perdió, promueve amparo directo, se puede correr el riesgo de que al que perdió, con una buena demanda de amparo, unos buenos conceptos de violación, se le conceda a él el amparo directo. Y al concederle a él el amparo directo, esa sentencia que le dio el gane al otro queda sin efectos, queda insubsistente. Y entonces algo que él tenía en la bolsa ya ganado se esfuma, sin que él en un momento dado, antes de la reforma del 2011, sin que la persona que ganó tuviera la oportunidad de defender esa sentencia en el juicio de amparo. Muchos dijeron, no, sí tiene la oportunidad de defender la sentencia, porque cuando el que perdió promueve amparo directo, el que ganó se convierte en tercero interesado. Entonces sí tuvo la oportunidad de defender esa sentencia que le dio a él el gane, sí, pero no tuvo la oportunidad
de alegar cuestiones que en un momento dado podían robustecer la parte considerativa de esa sentencia. Ahorita voy a explicar estos puntos. O no tuvo la oportunidad jamás de alegar que durante el juicio a él también se le cometieron violaciones en el procedimiento, que lo dejaron sin defensa y que, claro, afortunadamente no trascendieron al resultado del fallo porque él tuvo el gane, sí, pero ahora que a su contrario le concedieron el amparo directo, sí, él no tuvo la oportunidad de reclamar esas violaciones procesales. Entonces, eso es lo que motiva para tener una contienda equitativa, que al momento de que una persona promueva amparo directo, porque una sentencia le perjudica, el otro también tenga la posibilidad, ¿sí?, primero que nada, de lograr que esa sentencia que a él le dio el gane subsista, porque esa es una de las finalidades del amparo adhesivo, lograr que la sentencia que me dio el gane subsista, primer punto. 2, lograr robustecer, hay que robustecer la parte considerativa de la sentencia que me está beneficiando. ¿Qué quiere decir esto? Robustecer la parte de la sentencia, la parte considerativa de la sentencia que me está beneficiando. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que las sentencias tienen 3 elementos: los resultandos, la parte considerativa y los resolutivos. En la parte considerativa de una sentencia está la motivación, la fundamentación, las razones por las cuales se me concede la razón o se me niega el derecho. ¿Sí? Son las argumentaciones jurídicas que la autoridad da para explicar el por qué otorga o quita un derecho, ¿sí?, o reconoce o quita un derecho. Entonces, esta parte considerativa muchas veces puede estar endeble. A lo mejor a la autoridad le falta, tuvo una deficiente motivación o una deficiente fundamentación. No obstante ello, esa sentencia a mí me está dando el gane. Entonces, si yo tengo el gane, pues no tengo problema. No tengo problema mientras mi contrario no promueva amparo directo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si la parte considerativa de la sentencia está endeble, ¿sí?, está insuficiente la motivación, la fundamentación, entonces se permite que el quejoso adherente, al promover su amparo adhesivo, ¿sí?, pueda robustecer la parte considerativa de esa sentencia. Ahí el que ganó, cuando su contrario promueve amparo directo, en ese amparo directo, que es el principal, ¿sí?, el que promueve el perdidoso, él tiene el carácter del tercero interesado, el que ganó. Pero cuando el que ganó quiere robustecer la parte considerativa de la sentencia, entonces promueve su amparo adhesivo y ese tercero interesado se convierte en quejoso adherente. Entonces, el quejoso adherente que quiere robustecer la parte considerativa de una sentencia que le está beneficiando, en ese momento, ese quejoso adherente podríamos decir que es un coadyuvante de la autoridad responsable. Le está ayudando a robustecer esa parte de consideraciones que a criterio del quejoso adherente están endebles. Esa es una de las principales finalidades del amparo adhesivo, mas no la única. En ese sentido, cuando se haga un amparo adhesivo con esta finalidad de robustecer la parte considerativa de una sentencia que me está beneficiando, pero la considero que está endeble, los conceptos de violación, chicos, tienen que ser muy, muy técnicos en el amparo adhesivo, ¿sí? Hay abogados que promueven amparo adhesivo y cuando lo hacen, en los conceptos de violación se dedican a introducir cosas que la autoridad responsable en la sentencia definitiva no dijo. El artículo 182 de la Ley de Amparo es muy claro cuando dice que la primera finalidad del amparo adhesivo es robustecer la parte considerativa, o sea, lo que la autoridad dijo en la parte considerativa.
Eso es lo que voy a robustecer. Lo que la autoridad responsable no mencionó en la sentencia definitiva, porque no lo consideró pertinente, lo que no tocó, eso de ninguna manera lo puedo yo como quejoso adherente introducir en un amparo directo, porque entonces el quejoso adherente estaría juzgando y él no tiene la facultad de juzgar. Entonces, aquí esto es muy común que suceda en los amparos adhesivos y por eso muchos compañeros luego se acercan conmigo y me dicen, esa figura no sirve. En el 99% de los amparos adhesivos nos dicen que nuestros conceptos de violación son inoperantes o nos dejan sin materia en la apelación adhesiva. Entonces, no es que la figura no sirva, es que el amparo adhesivo, yo puedo decir que es mucho más técnico que el amparo principal, porque los conceptos de violación tienen muchas características, muchas cuestiones muy particulares que los tribunales federales, la Corte en jurisprudencia ha explicado cómo tienen que estructurarse los conceptos de violación del amparo adhesivo. Si una de las finalidades es robustecer la parte considerativa, yo les dije en un principio que era por una indebida motivación, ¿sí? Pero yo no puedo introducir como quejoso adherente en un amparo adhesivo, es que a la autoridad responsable le faltó valorar esta prueba, y esta prueba, la valoración debe ser esta. Momento, esa prueba la autoridad responsable en la sentencia ni la menciona. Entonces ahí tú no estás robusteciendo nada, tú estás introduciendo cosas que la autoridad ni siquiera tocó en la parte considerativa de la sentencia, y ese concepto de violación te lo van a declarar inoperante, no trasciende, y entonces va a estar tramitando un amparo adhesivo en vano. Ese es un punto interesante, y que por ello muchos abogados se quejan de los tribunales colegiados, que son los que resuelven este amparo adhesivo, diciendo que es una figura que no sirve. No, lo que no sabemos es cómo argumentar los conceptos de violación. Otra finalidad del amparo adhesivo, según el 182, es, además de robustecer, que la persona que ganó un juicio alegue en amparo adhesivo las violaciones procesales, todas las violaciones procesales que se le cometieron durante el juicio de origen, y que él en su momento impugnó, preparando un posible amparo directo, porque no sabía si iba a ganar o perder el juicio. Entonces, durante el juicio se le cometen violaciones procesales, las impugna con los recursos ordinarios o medios legales de defensa de la ley adjetiva, no logra componer las violaciones, pero ya las preparó esperando el resultado de la sentencia. Llega la sentencia definitiva y resulta que él, con todo y violaciones procesales, él ganó el juicio. Entonces volvemos al sentido de que tiene una sentencia que le beneficia, y está calladito y dice, bueno, con todo y que en el juicio me fue como en feria, 1, 2, 3, 5 violaciones procesales, la sentencia la tengo a mi favor. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, él no dice nada, mientras el contrario, el que perdió, no promueva su amparo directo. En el momento que su contrario promueve amparo directo, ¿sí?, él debe de parar las antenas. ¿Por qué? Porque está en riesgo la sentencia que a él le beneficia. Se puede modificar, se puede quedar sin efectos. Entonces, una vez que al que perdió le admitan la demanda de amparo directo, hasta que se admita la demanda de amparo directo, a este personaje que tiene la sentencia a favor le corre el término de 15 días hábiles para promover el amparo adhesivo. Ojo, hasta que la demanda de amparo directo principal se admitió. Si al que perdió el juicio promueve amparo directo y el colegiado le desecha la demanda de amparo directo, pues el otro ya no tiene caso que promueva nada. ¿Por qué? Porque ya no está en riesgo la sentencia que a él le beneficia. Ahora, el amparo adhesivo, ¿sí?, no es un amparo directo autónomo. La naturaleza del amparo adhesivo es un amparo accesorio al principal, de tal manera que si el juicio principal de amparo directo no inicia, pues jamás podríamos hablar
de la existencia de un amparo adhesivo, ¿sí? El amparo adhesivo es accesorio al principal y sigue la suerte del principal. Si el amparo principal se desecha por el colegiado, no hay razón de ser de que el que ganó promueva un amparo adhesivo porque no está en riesgo la sentencia que a él le beneficie. Pero si mi contrario promueve amparo directo y el colegiado le admite la demanda de amparo directo, entonces en ese momento me corre a mí el término de 15 días hábiles para promover amparo adhesivo. Si promuevo amparo adhesivo y durante el procedimiento de origen se me cometieron violaciones procesales, entonces en ese amparo adhesivo puedo alegar todas las violaciones procesales que se me cometieron en el procedimiento, ¿sí? Que me dejaron en su momento sin defensa y que pudieron trascender al juicio. ¿Por qué pudieron? Porque finalmente no trascendieron porque tengo el gane. Entonces ahí es el único momento que el que ganó un juicio puede alegar violaciones al procedimiento, ¿sí? ¿Y esto por qué? Esto para respetar los principios de economía procesal, los principios de concentración que caracterizan todo procedimiento judicial. El amparo es un procedimiento judicial. Entonces, ¿qué caso tiene, sí, que antes de la reforma de materia de amparo en la Constitución y la Ley de Amparo del 2013, que una persona promoviera amparo directo porque perdió un juicio, le concedían a esta persona el amparo directo? Vamos a suponer que él, cuando promovía amparo directo porque había perdido un juicio, alegaba que la sentencia tenía violaciones al procedimiento y violaciones de fondo. Si a él le concedían el amparo, o una de dos, o se le concedía el amparo liso y llano por violaciones de fondo, o se le concedía el amparo para reponer el procedimiento. Y una vez repuesto el procedimiento se volvió a dictar una nueva sentencia y entonces si él volvía a perder, un nuevo amparo directo. Y entonces sería ya su segundo amparo directo, pero ahora por violaciones de fondo. Y si en un momento dado le concedían las violaciones de fondo, esa sentencia quedaba sin efectos. Ah, pero espérame, ahora va el amparo del que en un momento había perdido y que había ganado y que ahorita perdió. Entonces ya hablábamos de un tercer amparo directo. Entonces la justicia constitucional se prolongaba mucho tiempo. Entonces lo que se pretendió con la figura del amparo adhesivo es que con la tramitación del amparo directo principal, aquel que ganó de una vez aproveche esta oportunidad para también alegar tú en un amparo adhesivo las violaciones que se te hayan cometido en el procedimiento de origen. Entonces, si tengo un amparo directo donde el que perdió alega violaciones al procedimiento y tengo un amparo adhesivo donde el que ganó alega violaciones también al procedimiento, ¿qué va a pasar aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a estudiar primero? ¿El amparo adherente o el amparo principal? Es obvio que lo que se tiene que estudiar primero, a priorísticamente, ojo, es el amparo principal. ¿Sí? Si al momento que el tribunal colegiado tiene en el escritorio las dos acciones, amparo principal y el amparo adhesivo, ¿sí? Tiene que hacer un estudio a priori, un estudio previo sobre si los conceptos de violación del quejoso principal pueden resultar fundados y operantes. Si yo como colegiado hago un estudio previo de la demanda de amparo directo principal y veo que los conceptos de violación sí pueden resultar fundados y operantes, entonces, ojo, está el riesgo de que yo le conceda como colegiado el amparo al que perdió el asunto. Entonces se corre el riesgo que esa sentencia quede sin efectos. Si yo a priorísticamente como colegiado veo que ese amparo directo puede prosperar, entonces voy a estudiar, entro al estudio del amparo adhesivo. Si yo como colegiado leo la demanda de amparo directo principal y digo, no, estos conceptos de violación no sirven, no hay riesgo de que por ningún motivo se le conceda el amparo, entonces ya el colegiado vislumbra que ese amparo directo principal se va a negar, entonces ya no tiene caso que estudie el adhesivo. Y en ese supuesto niega el amparo principal, ¿sí? Y como niega el amparo principal, la sentencia queda subsistente. Entonces ya no hay razón de ser de un amparo adhesivo
y entonces el tribunal colegiado de circuito niega el principal y deja sin materia el amparo adhesivo. ¿Sí? Y ahí ni siquiera estudió toda la argumentación, los buenos conceptos de violación que haya expresado el quejoso adherente, ahí el colegiado ni siquiera los estudia. ¿Para qué me desgasto, dice el colegiado, en estudiar algo que pierde su esencia? La idea era defender la sentencia definitiva con el amparo adhesivo. Ya no hay riesgo de defender nada porque ya estoy viendo que voy a negar el amparo principal. Entonces, al negar el principal, se queda sin materia adhesiva. Ahora, si el colegiado vislumbra, ¿sí?, que sí hay posibilidad de conceder el amparo directo por violaciones de fondo, ¿sí?, entonces, en ese supuesto, entra al estudio de los conceptos de violación del amparo adhesivo. Y es ahí donde el colegiado pone mucho cuidado en ver si esos conceptos de violación del quejoso adherente realmente son fundados, son operantes. Si son para robustecer la parte considerativa de la sentencia o si son para introducir cosas nuevas que la autoridad no dijo, ¿sí? O vislumbra el colegiado si en los conceptos del quejoso adherente realmente se están haciendo valer violaciones al procedimiento que se le cometieron y que pueden trascender al resultado del fallo en caso de que yo le conceda el amparo directo al quejoso principal. ¿Sí? Entonces, en ese supuesto, ahora, puede suceder otra hipótesis, que los dos promuevan el quejoso principal amparo por violaciones procesales y el quejoso adherente también adhesivo por violaciones procesales. En ese sentido, ¿qué pasa? Si el colegiado vislumbra que sí tiene razón el quejoso principal porque sí se le cometieron violaciones que lo dejaron sin defensa y trascendió eso al resultado del fallo, también de una vez el colegiado estudia las violaciones procesales del adherente, porque si a él también se le ocasionaron violaciones al procedimiento, que lo dejaron sin defensa, pero que no le trascendieron al fallo porque tiene una sentencia donde a él ganó, el colegiado estudia todas las violaciones, todas, para que en una misma sentencia de amparo, ¿sí?, al resolver el amparo principal el adherente, ordene reponer el procedimiento, tanto las violaciones que se le cometieron al quejoso principal como al quejoso adherente. Y evitamos que se estén tramitando 2 o hasta 3 o hasta 4 o 5 amparos directos. Ahí está la economía procesal, ¿sí?, del amparo adhesivo. Entonces, en una misma sentencia, el colegiado va a decir, sí se concede el amparo al quejoso principal por violaciones al procedimiento. Y también es procedente el amparo adhesivo, se concede también por violaciones al procedimiento. Y se ordenan reparar todas. Se instruye al autor responsable que deje insubsistente la sentencia definitiva, reponga todo el procedimiento y vuelva a dictar una, pero ya sin violaciones. Entonces ya otro amparo directo que venga en contra de la nueva sentencia pues será por violaciones de fondo y ya no por violaciones procesales. El único momento que tiene el tercero interesado en un amparo directo para alegar sus violaciones al procedimiento es promoviendo un amparo adhesivo. Lo que no alegue en el amparo adhesivo no lo puede alegar en otro amparo, ¿sí? Y obviamente siempre y cuando esas violaciones procesales del adherente las haya hecho valer o impugnado en el procedimiento con los recursos o medios legales de defensa que la ley adjetiva prevé al respecto, ¿sí? Por otro lado, tercera finalidad del amparo adhesivo. La tercera finalidad del amparo adhesivo es rebatir la parte considerativa de una sentencia que me está dando el gane, pero en una partecita me perjudica. Esto podría pensarse que es un contrasentido. ¿Cómo? O sea, si me está dando el gane, ¿cómo me va a perjudicar? Sí. Hay sentencias en donde las autoridades, los tribunales te dicen, bueno, te voy a dar este derecho, ya lo tienes. Pero de pasadita, ¿sí?, te dicen lo malo que tú hiciste o lo malo que tú eres. Un ejemplo burdo pero ilustrativo. A un alumno la maestra le pone 10. ¡Ay, qué bien! Me puso 10, jamás me vas a rebatir un 10. Pero cuando yo explico las razones de por qué te puse el 10, te puse 10 porque pasaste los exámenes parciales,
pero también te voy a decir que eres un irresponsable, no viniste a clases, eres un flojo, no me entregaste tareas, eres un maleducado, aparte que ni saludar. Bueno, o sea, sí, maestra, sí me pone 10, pero hay una partecita de su motivación que a mí me está perjudicando. Entonces, tuve un juicio donde en una sentencia definitiva, materia familiar, el tribunal familiar me dice, guarda y custodia de hijos para el papá. Definitiva. Yo estaba defendiendo al papá, qué bueno. Pero en una parte considerativa de la sentencia, ¿sí? Dice, sí, aunque el papá es un mentiroso, aunque el papá da avisos de que puede tener sintomatología de personas que arreen y todo, bueno, vamos a esperar porque si en un momento dado esta sentencia no queda firme, entonces se revierte el sentido. A ver, por un lado dices que guarda y custodia del papá, está bien, tengo el gane, pero por otro lado hay una parte de la sentencia que a mí no me parece. ¿Sí? Entonces, esa parte considerativa de la sentencia es la que también yo puedo rebatir en un amparo adhesivo. Y eso lo dice el párrafo segundo del artículo 182 de la ley de amparo. ¿Sí? Rebatir la parte considerativa que, si bien es cierto me está dando el gane, en un punto me perjudica. Entonces, le puedo rebatir eso. Y eso lo puedo hacer en amparo adhesivo. Son lo único que puedo alegar, 3 cosas. Robustecer la parte considerativa porque siento que está endeble, alegar violaciones procesales o rebatir la parte considerativa de una sentencia que me beneficia, por una parte no me gusta la motivación. ¿Sí? Ahora, hay otro error en que incurren mis compañeros abogados. Otro error en que incurren es, en un principio les dije que el 99% de las sentencias definitivas dan el gane a uno, ¿sí? Y el pierde el otro, ¿no? Pero hay sentencias donde ninguna de las dos partes gana. Increíble, pero cierto, haz de cuenta que no promoviste nada. Ejemplo, ¿sí? Cuando no prospera una acción principal, pero tampoco prospera la acción reconvencional. Entonces, no ganas tú en el principal, pero tampoco gana el demandado en su acción reconvencional. Entonces, ¿cómo queda? Igual. Ejemplo, porque también tuve un asunto igual. Hace poco, una persona demanda a mi cliente en un juicio reivindicatorio. Y le dice, regrésame el inmueble que tú tienes en posesión. Mi cliente tenía en posesión un edificio. Regrésamelo porque yo soy el dueño. ¿Sí? Y inicia su acción reconvencional, ¿verdad? Con su documento base de la acción, que era una sentencia de adjudicación, donde a él lo declaraban dueño de ese inmueble, de ese edificio, por herencia. O sea, yo soy dueño de este inmueble por adjudicación, aquí está mi sentencia de adjudicación inscrita en el registro público y me devuelves el inmueble. Nosotros contestamos la demanda y dijimos que no prosperaba su acción reconvencional porque mi cliente también era dueño. Mi cliente tenía una sentencia de 20 años atrás, donde un juez lo declaraba a él dueño por prescripción. Dice, entonces, pues yo también soy dueño. Entonces, cuando dos personas tienen documento para acreditar que son propietarias, la acción reconvencional, la acción reivindicatoria no prospera. Entonces, cuando yo vi la demanda, no me espanté, le dije a mi gente, el juicio no lo van a ganar, porque también nosotros tenemos un documento para demostrar que usted es propietario. Pero entonces yo le dije, vamos a hacer una reconvención, una contrademanda. Nosotros les vamos a demandar a él la nulidad de su sentencia de adjudicación. ¿Sí? Esa sentencia de adjudicación donde él lo declaran dueño, esa es nula, porque cuando a él lo declaran heredero, el inmueble ya no pertenecía a su padre, ya había salido de su peculio, porque ya era de usted. Entonces vamos a demandar la nulidad del juicio sucesorio. ¿Sí? Y entonces, en vía reconvencional, yo demando la nulidad de ese título de propiedad que él tenía, de la sentencia de adjudicación. Viene el juicio de origen y al final el tribunal dicta la sentencia definitiva y dice, no prospera la acción reconvencional porque efectivamente la parte demandada también se ostenta como
propietaria y tiene documento con valor probatorio pleno, sentencia firme de un juzgado civil de hace 20 años. Y entonces dice, ahora voy a estudiar la acción reconvencional. Y dice, pero tampoco prospera la acción reconvencional. Dice, porque para demandar la nulidad de un juicio concluido tenías 10 años y tú demandaste la nulidad después de 20. Dice, entonces ya no. Entonces no prosperó la acción reconvencional. Entonces los dos quedamos como si ninguno hubiera iniciado nada. ¿Sí? Entonces ahí, ojo, ¿sí? No tengo una sentencia yo que me beneficia, ¿eh? Me beneficia porque me absuelve de la acción principal, pero me está perjudicando porque me dice que no gané la acción reconvencional. Y mi contrario igual, la sentencia le perjudica porque no me ganó el juicio, pero le beneficia, ¿sí? Porque yo no le gané la acción reconvencional. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Los dos podemos promover, ¿qué? Amparo directo, ¿eh? Los dos promovemos amparo directo. Tanto él va a señalar como acto reclamado la sentencia, ¿y qué va a decir? Ah, pues a mí me afecta el resolutivo 2, donde dice que no prosperó la acción principal. Él no se va a quejar del resolutivo 3, porque en el resolutivo 3 dice que no prosperó la acción reconvencional. Eso a él le beneficia. Él nada más se va a quejar de un resolutivo, del que dice que no prosperó su acción principal. Promueve su amparo directo principal. Y por mi cuenta, yo también voy a promover mi amparo directo principal, porque yo me voy a quejar del resolutivo tercero, donde dice que no prosperó mi acción reconvencional. Entonces ahí tengo dos amparos directos. En el de él, yo soy tercera interesada, y en el mío, él es tercera interesada. Los dos amparos directos van a llegar al mismo colegiado. Llegando al mismo colegiado, el colegiado admite los dos. Al admitir los dos, nos dice, en los autos admisorios de cada uno de los amparos, porque ahí los amparos van por cuerda separada, ¿sí? Para resolverse en una misma sentencia, pero van paralelos. Entonces, en el auto admisorio de la demanda de amparo de ellos, a mí me dan 15 días, ¿para qué? Para amparo adhesivo. Si quiero robustecer la parte considerativa donde dice, ¿verdad?, que no prosperó la acción principal. Y cuando me admiten mi amparo directo, ¿sí?, a ellos les dan 15 días para formular su amparo adhesivo y robustecer, si quieren, la parte considerativa de la sentencia donde dice, ¿verdad?, que no había prosperado la acción reconvencional. Entonces ahí puedo tener dos amparos principales y dos amparos adhesivos. Es lo que en el argot jurídico se llama amparos cruzados. ¿Sí? Y entonces todo lo va a conocer el mismo colegiado para resolverlo en una misma sentencia. ¿Sí? Entonces, en ese asunto que les cuento, hubo dos amparos, ¿sí?, y también ellos promovieron adhesivo y yo también promoví mi adhesivo. ¿Sí? Yo por violaciones al procedimiento y ellos para robustecer la parte considerativa. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasó? Finalmente el colegiado dijo, infundados los conceptos de violación del amparo principal de la parte actora, se deja sin materia el amparo adhesivo que promovió Blanca. Y en mi amparo directo, infundados los conceptos de violación del amparo directo de Blanca y por ende se deja sin materia la adhesión, el amparo adhesivo de los otros. O sea, ¿cómo quedó? Un juicio de 5 años para decir todo queda igual. Claro, mi cliente tenía la posesión del inmueble, ¿verdad? Pero el problema está latente. Llegando hasta justicia federal, ahí está latente. Porque en cualquier momento otra vez van a iniciarle otro juicio a mi cliente y otra vez voy a tener que defender. ¿Sí? Entonces allí, con todo respeto al colegio, pero no hubo impartición de justicia, ¿estás de acuerdo? No se dijo quién tenía la razón. Esto es el famoso amparo cruzado. Otro punto interesante que quiero comentar es el que va
enfocado a que cuando el Tribunal Colegiado de Circuito admite la demanda de amparo directo, en el auto ordena que se le notifique el auto emissorio a las partes, a todas las partes en el juicio de amparo. Y dice, para que, el 182 lo dice, para que en el término de 15 días, ¿sí?, el tercero interesado en ese amparo formule alegatos y o amparo adhesivo. No es lo mismo alegatos que amparo adhesivo, ¿sí? Muchos abogados también, ¿sí?, cometen el error que en un amparo adhesivo, en los conceptos de violación del amparo adhesivo, quieren contestar o rebatir los conceptos de violación del quejoso principal. Para contestar los conceptos de violación del quejoso principal, ¿qué debo hacer? Alegatos. Debo hacer alegatos. Si yo quiero decir que los conceptos de violación de mi contrario son infundados, inoperantes, basura, dilo en los alegatos, dilo en el escrito de alegatos. ¿Sí? No lo hagas en amparo adhesivo, y muchos compañeros lo hacen en amparo adhesivo. Entonces llega el amparo adhesivo y ¿qué dice el colegiado? No hay materia para la adhesión porque se están combatiendo los alegatos, los conceptos de violación del amparo principal, y eso es materia de alegatos, no de amparo adhesivo. Entonces se queda sin materia de adhesión. ¿Sí? Entonces mucho cuidado. Cuando una persona, un litigante, tercero interesado, quiere formular alegatos y además amparo adhesivo, está en su derecho, tiene el mismo término, 15 días para alegatos y 15 días para el amparo adhesivo, ¿sí? Pero se deben de presentar en escritos separados, ¿sí? En un escrito hago los alegatos, rebato los conceptos de violación del quejoso principal y ese escrito se va a ir al amparo de él. Y cuando hago amparo adhesivo tengo que hacer otro escrito, ¿sí?, donde voy a hacer ese escrito con todos los requisitos que marca el artículo 175 de la ley de amparo. Hacer un amparo adhesivo es hacer otra demanda de amparo directo, con todos los requisitos del 175 de la ley de amparo. Entonces voy a tener dos escritos, los alegatos para rebatir conceptos de violación del quejoso principal y mi amparo adhesivo con todos los requisitos del artículo 175 de la ley de amparo. Los presento, pero todo va a estar en un mismo expediente. Mi amparo adhesivo se va a coser al expediente del juicio de amparo principal. Ahí no van por cuerda porque no son dos amparos diferentes. Es un amparo accesorio al principal y este no va por cuerda separada. Entonces mi amparo adhesivo lo van a coser al cuaderno principal del amparo directo, ¿sí? Y una vez que yo promoví mi amparo adhesivo, el colegiado, si está en tiempo, me va a decir que se tiene por admitido el amparo adhesivo y le corre traslado, ¿sí?, a mi contraparte, para que en el término de 3 días, mi contraparte, que era quejoso principal y que ahora en mi amparo adhesivo, ¿en qué se convirtió? Tercero interesado adherente, ¿verdad? Formulen que formulen alegatos respecto a mis conceptos de violación del amparo adhesivo. O sea, un merequetengue. Y entonces, en ese sentido, 3 días nada más para que me conteste, ¿sí? Transcurridos esos 3 días con o sin que mi contrario haya rebatido mis conceptos de violación adherentes, entonces el asunto pasa es turnado para ponencia, le asignan magistrado ponente para que se elabore el proyecto de resolución, posteriormente salga enlistado el asunto para sesionarse colegiadamente con los magistrados restantes y posteriormente en una misma sentencia salga el resultado tanto del amparo principal como del amparo adhesivo en una sola sentencia, ¿sí? Obviamente dictada por el mismo colegiado. Ahí está la economía procesal de este amparo. Finalmente, la figura del amparo adhesivo es exclusiva de amparo directo, ¿sí? En amparo indirecto no existe la figura del amparo adhesivo. ¿Por qué? Porque el adhesivo es para robustecer consideraciones, ¿sí?,
de una sentencia definitiva, y ese acto es exclusivo de amparo directo. ¿Qué pasa en amparo indirecto? En amparo indirecto, si yo tengo un amparo indirecto y mi tercero interesado, ¿verdad?, en ese amparo, a mí yo soy quejosa en un amparo indirecto y me niegan el amparo, hablando de amparo indirecto, ¿sí?, yo puedo interponer recurso de revisión, ¿sí? Y mi contrario, que es el tercero interesado, puede interponer revisión adhesiva, ¿sí? Pero la revisión adhesiva no es amparo adhesivo, ¿sí? El amparo adhesivo es una instancia autónoma. La revisión adhesiva es un recurso, ¿sí? La naturaleza no es la misma, ¿sí? ¿Por qué no es la misma? Porque en el amparo adhesivo, ¿sí?, el colegiado, que es el que conoce del amparo adhesivo, no tiene jurisdicción para él volver a dictar una nueva sentencia del juicio natural, ni para él mismo reponer violaciones procesales. Le tiene que devolver jurisdicción ¿a quién? A la autoridad responsable. Si concedo el amparo, el colegiado devuelve jurisdicción a la responsable para que sea ella la que corrija todas las idioteces que hizo en la sentencia definitiva. ¿Sí? En cambio, en la revisión no. La revisión adhesiva es un recurso, ¿sí? Y como recurso, el tribunal colegiado, que también conoce de revisión adhesiva, él sí asume jurisdicción. Él sí dice que el juez del distrito se equivocó, revoca la sentencia, pues él asume jurisdicción. ¿Y qué hace él? Deja sin efectos el colegiado y dicta la nueva sentencia, porque es recurso, ¿sí? Entonces, la revisión adhesiva exclusiva de amparo indirecto, amparo adhesivo exclusivo de amparo directo, ¿sí? Entonces, conclusión: el amparo es técnico. Con la reforma que hubo en materia de amparo a la Constitución y con la creación de la Ley de Amparo del 2013, una de las finalidades fue que el juicio de amparo fuera más accesible a los gobernados, que verdaderamente hubiera una tutela judicial efectiva, ¿sí? Que aquel gobernado que se sintiera afectado en un juicio no dudara y luego promoviera amparo, que pudiera llegar muy fácil al juicio de amparo y no se le pusieran trabas para que le admitieran su juicio constitucional. Entonces, por eso se quitaron muchas causales de improcedencia, por eso se habló del interés legítimo, por eso se ampliaron los plazos para interposición del amparo, etcétera, para que fuera más accesible, sí, aparentemente. Se creó la figura del amparo adhesivo para no dejar en estado de indefensión al tercero interesado que tenía el gano en una sentencia. Pero por otro lado, vemos que en el amparo adhesivo los conceptos de violación que yo tenga que escribir son extremadamente técnicos, ¿sí? Extremadamente técnicos. Entonces, para que un amparo adhesivo prospere, es porque el abogado litigante en ese amparo adhesivo verdaderamente conoce la técnica para la escritura de un concepto de violación y más de la naturaleza en ese amparo adhesivo. Si no, no va a servir de nada, ¿sí? Y esto, la verdad, muchachos, pues hace que la figura, la mayor parte de los litigantes tengan la concepción de que es una figura que no sirve. No, sí sirve, pero Entonces, no nos queda otra más que, si queremos aprender amparo, no nos quedemos nada más con leer la ley de amparo, se queda corta, ¿sí? Toda la interpretación que hay que hacer de la ley de amparo, ¿sí?, está en los criterios de la Corte. Y para entender los criterios de la Corte, muchachos, se necesita litigar. Si yo me pongo a leer un criterio de la Corte y no he litigado, yo no voy a entender nada. Aquí se necesita la práctica para poder tocar estos temas que son pues justamente de la práctica forense, del litigio, porque si no, no podemos entenderlos. Hace poco di una conferencia en el posgrado y ahí también hablé de lo que dice la ley de amparo, los casos en que procede amparo directo, pero que en la práctica, mucho que se considera amparo directo, ¿qué crees? Ahora lo puedes reclamar en amparo indirecto. Y mucho de lo que era indirecto, ahora lo puedes reclamar en vía directa. Eso la ley de amparo no te lo dice, ¿sí? Eso la maestra en clases
te explica la ley de amparo, pero en la práctica ya es otra cosa, muchachos. Entonces, el amparo es un mundo, no se termina de estudiar, es muy dinámico, pero es apasionante. Invité al maestro Julio César, le hablé hace un momento, soy una grosera, le hablé 10 minutos antes de la conferencia y le dije, maestro, está en la escuela, sí, venga, porque él y yo sostenemos pláticas luego en un desayuno fascinantes, fascinantes, porque padecemos del mismo dolor, el litigio nos apasiona. Entonces, sí, yo le dije, vaya, porque estoy segura que después de esta plática van a surgir más dudas entre él y yo, porque es un mundo, no terminamos de estudiar. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros como docentes queremos inculcarles a ustedes. El profesor no tiene la última palabra, el profesor no tiene la razón, tampoco la ley, lo estamos viendo, una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo se la aplican a los tribunales, es diferente. Entonces, la única manera de poder sacar adelante un juicio, muchachos, es estudiando el asunto, ¿sí? Investigando, ¿sí? Conociendo los nuevos criterios. Eso es lo que yo como docente me esfuerzo todos los días en las aulas para que ustedes tengan esa conciencia. Lo único que quiere un docente para ustedes es que ustedes, muchachos, aprendan, nada más. Y que tengan esa sed de investigar. A ver, esto dice la ley, pero a ver, en la práctica, vamos a ver lo nuevo. Todos los días hay criterios nuevos. ¿Sí? Y entonces, pues, así como todos los días revisamos el correo, revisamos el WhatsApp y el Face, bueno, pues ese tiempo también lo puedes dedicar a qué, a ver qué nuevo hay, así como todos los días que vamos a ver chisme del día, a ver el nuevo criterio del día. Y verán que así ustedes solitos pueden suplir muchas veces las deficiencias que tenemos los académicos, como de manera autodidacta ustedes poniéndose a estudiar. Entonces, espero haya sido de su gusto y que se aproveche esta plática, porque insisto, es breve y me gustaría un día poder estar con ustedes sentados en el escritorio haciendo conceptos de violación. Muchas gracias.